standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Padre Celestial, pido su bendición, Señor, que usted me dé sabiduría para poder exponer su santa palabra. Deme palabras, Señor, de poder hacer este mensaje simple y sencillo de entender. Que también los presentes puedan tener también unción de su espíritu, de tener sabiduría y entendimiento. Amén. Acompáñanos, todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Probad los espíritus. Sabe que en todo lugar se prueba. Se prueba a una persona hasta para un empleo. Cuando una persona va y aplica por un trabajo, tiene una entrevista. En esa entrevista, el gerente o el supervisor se sienta uno a uno con la persona y hace preguntas, y también él ve su manera de comportar. Hay personas que pueden ver si una persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Hay personas que tienen que ser probados. En las aplicaciones uno da la autorización del empleador de ver su historial, de su comportamiento historial. Va a una base donde están sus, si hay algún delito, ahí le va a salir su delito. Si es tiene una felonía, todo eso va a salir allí. Y a veces el empleador, si su felonía es grave, no le dan empleo. No le dice, te voy a dar trabajo, no, por su trabajo, por su manera, su comportamiento. ¿Qué estaba haciendo entonces esa persona? Probando los espíritus, probando el espíritu de esa persona, cómo se comporta. Así también habla la palabra de Dios, que debemos nosotros probar los espíritus, dice. La palabra griega ahí es dokimazo. Es probar o por implicación aprobar, permitir, discernir, examinar. ¿Y cómo se hace todo esto? ¿Cómo nosotros como personas, no siendo Dios y no juzgando a las personas, pero tenemos que también tener cuidado, debemos de probar los espíritus? Probando los espíritus nos deja saber muchas cosas. Nos deja saber si realmente somos seguidores de Dios o si solamente somos, como se dice, solo habla. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la manera de comportarnos? ¿Qué profeso predicar? ¿Qué profeso? ¿Cuál es el evangelio que profeso? Todo eso se debe hacer a base de ¿qué? De la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Algunos están esperando por el anticristo, ¿verdad? El anticristo no ha venido. Pero esto fue escrito años atrás, más de 700 años atrás. ¿Y qué dice aquí Juan? Que ahora ya está en el mundo. ¿Quién está ahora en el mundo? ¿De quién se estaba hablando? Del anticristo. O sea, nosotros tendemos a pensar que el anticristo es una figura que tiene algún poder. Pero las Sagradas Escrituras también nos dejan saber que el anticristo es aquel que no practica el evangelio, porque es anticristo, las enseñanzas de Cristo. No los profesa, solo habla, solo el hablar. Sigue diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay personas que les gustan escuchar el evangelio de la paz y amor, pero son pocos los que quieren escuchar el mensaje del testimonio fiel, de lo que la palabra de Dios requiere, de lo que la palabra insta que hagamos. Son muy pocos los que quieren escuchar eso. Dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién era el que estaba en ellos? ¿Qué dijo Pablo? ¿Recuerda que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es como Cristo ha venido en carne. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros y mostramos los frutos de Cristo, así sabemos nosotros si es a favor de Cristo o anticristo. ¿Saben? El Evangelio de Dios no es muy grata muchas veces. Algunas veces va en contra de la corriente. ¿Cuántos recuerdan de aquella historia en la Biblia del adulto que fue hecho un milagro, donde se le dio la vista? Los líderes se acercaron a la persona y le dicen, ¿quién le dio la vista a este hombre? Le dijeron, vayan a su padre y pregúntenle a él. Vayan. Y fueron a los padres, y les preguntaron los líderes de la sinagoga, ¿quién le dio la vista a este hombre? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Vayan y pregúntenle a él si él es un adulto. Pero las escrituras dicen, esto dijeron ellos por temor de ser echado de la sinagoga. Porque ellos sabían que el que había hecho este milagro era Jesús, el Hijo de Dios. Pero la sinagoga, los líderes no estaban aceptando que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, ellos prefirieron quedarse callados por temor de ser expulsados de la iglesia. Porque querían estar mejor en una fiesta con los hermanos. Prefirieron estar en gran compañía que estar en pie sobre el fundamento y aceptar la verdad y haber dicho, sí, el Hijo de Dios le dio la vista. Se acobardaron estas personas. Anticristo. Fueron al joven y le hicieron la pregunta y se dieron cuenta, ¿verdad? Después que realmente era Jesús el que hace los milagros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, no es solamente el que está a favor de Cristo, el que lo vive y el que lo predica, sino también el que está a favor de Cristo es el que lo oye. El que tiene la disposición de ir y escuchar la verdad. Ese es como también se demuestran los espíritus, porque probar los espíritus. ¿Quién está dispuesto a escuchar la palabra de Dios y quién no? El que no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, pues no va y no se escucha y se queda atrás por, no sé, X razón o por temor a lo que los echen de la sinagoga. Sigue diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mencionamos un poco acerca de los fariseos y cómo cumplieron la ley, si lo cumplían o no la cumplieron. Jesús tiene que decir esto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, miren cuántas personas están aquí presentes. No solamente están los discípulos, sino la gente que lo seguía. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Podemos decir hoy los líderes van a la universidad y se sientan allí y aprenden. Una universidad X, digamos, Loma Linda, Andrews, no sé, cualquier universidad. Y se sientan allí los líderes y platican entre ellos. ¿Y qué dice? Sigue diciendo Jesús.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy Satanás ha trabajado de una manera más sutil, más estatuto. Porque todo el mundo ahorita, puedo decir, tal vez me corrigen, pero la mayoría han escuchado de Jesús. La mayoría saben quién es Jesús. Los musulmanes piensan que Jesús fue un buen hombre, pero han escuchado de Jesús. Hoy la mayoría han escuchado de Jesús. Y muchos le preguntan también, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿crees entonces que fue engendrado por Dios o no? No, no fue engendrado por Dios. Entonces, ¿es hijo o no es hijo? Las Escrituras dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Monogenes. La palabra monogenes significa engendrado, nacer de Dios. Allí cambia ya todo. Ya las personas ya no quieren aceptar y decir, sí, nació del Padre, fue engendrado por el Padre. Ahí cambia todo. O algunos dicen que no hay un Dios, son tres personas. Cuando Jesús mismo, orando con su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy la mayoría no quieren este evangelio tan controversial porque trae disputa en las sinagogas, trae discusión entre los líderes y los miembros, y después viene la prueba, como los padres del ciego. ¿Quién es el Hijo de Dios? Y algunos responderán, es el Hijo unigénito de Dios, o otros dirán que es el Mesías, que es engendrado solamente cuando vino aquí a la tierra, pero que realmente no es hijo de Dios. Probad los espíritus, dice 1 Juan 4:1. Probadlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardado y hacerlo. Sigue diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Imagínense, esto es enfrente de la gente y los discípulos lo que Jesús está declarando. Hablando de los líderes. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Hoy día algunos podemos decir lo mismo. Ay, si solo estuviera yo en aquel tiempo, yo no hubiera negado a Cristo. No hubiera rechazado de que Él era el Hijo de Dios. Pero hoy día no estamos dispuestos a ponernos de pie y declarar de que hay un solo Dios. El Padre, Jehová. Y que su Hijo Jesucristo es el Hijo único de Él. Allí sí no estamos dispuestos. Pero eso es lo que dicen las Escrituras. Cristo es el Hijo de Dios. No hay otro como Él. Él es el único que tiene la sustancia de su Padre. Nosotros somos hijos adoptados y gracias por la sangre de Cristo. Pero Cristo es el único que tiene la esencia, la sustancia de su Padre y es merecedor de ser adorado como tal. Pero ese Jesús tiene un Dios y ese Dios es su Padre. Pero Jehová no tiene a un Dios que responder. Dios, Jehová, es el autor. Él es el jerárquico más alto de todo el universo. Y Jesús hace la voluntad de su Padre. Todo lo que Él hace, lo hace porque el Padre lo pide. Dice las Escrituras que Dios es la cabeza de Cristo. El hombre es la cabeza de la mujer. Así dice las Escrituras, bien claro. Pero pregunta que analicen cada uno de ustedes.
en su iglesia, dice la Escritura, probad los espíritus. En sus iglesias se enseña que Cristo tiene un Dios, que la cabeza de Cristo es el Padre. Si no hablaren conforme a esto, ya ha sido aprobado de qué espíritu provienen. Porque dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así probamos los espíritus. Los probamos con la manera de comportarse. Los probamos qué evangelio traen y probamos si están dispuestos de escuchar la palabra de Dios. Así probamos nosotros. ¿Qué profesan? ¿Qué predican? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios o está de acuerdo a las tradiciones del hombre? El espiritismo es una frase peligrosa de la infidelidad. Y no debemos entrar en la asamblea de los espiritistas impulsados por motivos de curiosidad. Al hacerlo nos estamos colocando en el terreno de Satanás y no podemos esperar la ayuda de Dios a menos que tenga una obra para que hagamos para hablar algún mensaje a aquellos que son ignorantes y engañados e inmediatamente, ¿qué dice? Abandonar la asamblea. O sea, si yo no voy a predicar y solo voy a un lugar donde sé que no están predicando la verdad, dice aquí que estoy solo. Y estoy en las manos de Satanás porque ahí va a lanzar toda artimaña que pueda para ayudarme o ayudar que yo sea engañado. Pero si yo voy con el evangelio de dar las buenas nuevas, debo de hacerlo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no solo hablaba, pero también lo caminaba. Jesús lo hablaba y también lo practicaba. Jesús lo declaraba y la gente lo escuchaba porque las escrituras lo confirmaban. Y en 1 Corintios 8:6 dice, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros por Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual proceden las cosas. La vida eterna no se origina en Cristo Jesús. La vida eterna se origina en el Padre. Y esa vida eterna fluye por medio del Hijo. Y esa vida eterna, todo aquel que cree en Jesús recibe la vida eterna. Amén. Así es que fluye. Aún el Espíritu de Dios no se origina con el Hijo. El Espíritu se origina con el Padre. El Padre es el que da todo por medio de su Hijo. Amén. Así las enseñan las Escrituras. Nosotros hemos hablado mucho de Jesús y es bueno, pero el pueblo se ha olvidado del originador de todo, Jehová el Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no puede venir a través de mentiras, hermanos. La santificación únicamente viene con la verdad. Pero si yo quiero estar tranquilo y aunque yo sé que hay error, no va a haber santificación porque no estoy parándome y siendo un buen atalaya. Dando allí que quién es Dios y quién es el Hijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué comunión puede haber entre un infiel y uno que sirve a Dios? No puede haber. Muchas veces solo lo ponemos en un matrimonio, ¿verdad? Pero eso abarca en todas las áreas. Tanto en la comunión con los feligreses como con sus cónyuges. Debe de haber armonía. Una fe, no varias. Una fe. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben los espíritus. ¿Qué evangelio traen?
¿Cuál es la palabra que profesan él? ¿Ellos adoran al Dios de la Biblia que dijo Jesús, que es su Padre? ¿O adoran a un Dios de filosofía, creado en una asamblea, un movimiento ecuménico, en el año, si no me equivoco, 321 o 323, en una asamblea que se llamaba la reunión de Nicea, donde ahí se estableció un Dios filosófico, un Dios en tres personas, donde no hay una cita bíblica que hable de un Dios en tres personas. Ni una hay. No hay una cita. Pero hoy el mundo evangélico, eso es lo que cree. Probad los espíritus. Si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. Vienen tiempos difíciles. Estaba viendo cómo en España, de tanta la sequía, están descubriendo monumentos de años atrás por la sequía. Aquí también en Estados Unidos hay mucha sequía. En California se están multando a las personas que estén usando mucha agua porque hay falta de agua. Se habla de una guerra civil. Hay movimiento de eso. Poco trabajo. La alimentación está subiendo. Gente sin trabajo. Gente sin casa. Esto se va a poner más difícil. Debemos de probar los espíritus y también saber el tiempo en que estamos viviendo. Porque Cristo va a venir por aquel grupo que abraza la verdad y la predica. Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions.